Hola una vez más, bienvenidos a Clases de Profecía con Juanes López. La pregunta que hacen, ¿es el infierno un lugar de tormento eterno? Esa es la clase de hoy. Repito, ¿es el infierno un lugar de tormento eterno? Muy importante esa pregunta. Vamos a desarrollarla en estos minutos. Allí donde estás, ponte en modo oración para darle inicio a esta maravillosa clase. Oremos. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra. Permite que al estudiarla podamos aprender de ella y que a través de ella dar respuesta. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la mayoría de nosotros fuimos educados bajo el concepto católico. Esto quiere decir que probablemente una de nuestras costumbres antes de conocer la verdad de la palabra de Dios es saber que una persona tiene en su mente algún concepto de Dios equivocado, erróneo. Y uno de ellos es referente hacia el infierno. Y pues algunas doctrinas, algunas personas, aún denominaciones cristianas, creen que Dios tiene un tormento eterno, un lago de fuego eterno, donde va a echar allí a las personas pecadores, a las personas malas, a las personas que no obedecieron su palabra y a todas aquellas personas que han hecho el mal. ¿Es realmente eso cierto? Está evaluado por la palabra de Dios. Pues hoy vamos a desmentir la palabra de Dios si el infierno existe, y además de eso, si el infierno existiera, es un lugar de tormento eterno. Muy buena pregunta, ¿cierto? Entonces, si usted estuviera en el cielo disfrutando de la eternidad, podría ser feliz sabiendo que el ser que usted ama, puede ser su mamá, su papá, su hermano, su hijo, que de pronto no quiso aceptar a Jesús, se está quemando en un tormento consciente mientras usted vive gozoso por la eternidad. ¿Qué lógica le encontramos a esta deducción que hacen algunas personas? ¿Cierto? No es coherente con lo que dice la Biblia. Ese es un escenario que podemos presentar para ilustrar las verdades que están en la palabra de Dios. Entonces, desde una persona, vamos a hacer algunas comparativas. Eternidad de juego, 1000 años. Vamos a mirar algunas comparativas antes de profundizar la palabra del Señor. Dice, si un hombre vive 60 años pecando, toda su vida 60 años pecando, es justicia divina castigarlo con 1 trillón de años de juego. La justicia requiere que la pena sea proporcional al crimen. Un Dios justo no castiga indefinitivamente lo que fue finito. Lo que dice allí es que si nosotros nos vamos a un caso real, por ejemplo, una persona que acaba de matar 5 personas, 6 personas, una masacre, y tenemos otro caso de una persona que acaba de robar en un supermercado latas de atún, 5, 6. Cuando el juez determina el castigo, al que, si es un juez justo, mirando un juez justo, pues un juez común, aplicando las leyes, al que mató 6 personas, es una masacre, se le aplica la ley y esta persona paga 12 años, 15 años de acuerdo a la ley. Y la persona que lo robó las latas de atún en el supermercado, pues le darán 2 años, 3 años, cuando más. Un caso hipotético. Si la justicia humana, si las leyes humanas dentro de la jurisdicción, de la legislación, se aplica de esta manera, ¿cómo el hombre cree que Dios va a pretender que una persona que pecó solamente un suspiro de vida, supongamos 60 años, que es tan corto para Dios,
sufra eternamente. Apliquemos la lógica, ¿cierto? Miles de años de eternidad. El principio bíblico que Dios paga conforme a sus obras. Job 34:11, Salmos 62:12, Jeremías 17:10, Mateo 16:27, Romanos 2:16, dice cómo es que Él paga cada uno. Entonces quiero ilustrarle de esta manera basado en los textos. Dice, lo primero, la paga del pecado es la muerte. Pues ya pagó, pecaste, moriste. Esa es la paga del pecado. Pues toda persona que pague, dice Pablo, muere. Esa es la paga. Será recompensado, dice. Cuando muere la persona, esa es su paga, ¿cierto? La diferencia entonces, vamos a ver cuál es la diferencia. Lucas 14:14 dice, te será recompensado en la resurrección de los justos. Juan 5:28 y 29 dice, todos los que estén en los sepulcros saldrán a resurrección de vida o de condenación. Si el rico de la parábola, que han escuchado de la parábola que del rico y Lázaro, que es una parábola, no es algo literal que está pasando, es una parábola, ya se estuviera quemando hace 2000 años. Es decir, si eso fuera algo literal de la parábola del rico y Lázaro, que el rico está allí y desde que se contó la historia hasta nuestra fecha han pasado 2000 años, entonces 2000 años de sufrimiento de aquella persona, entonces no es lógico y no es justo. La muerte es la consecuencia del pecado. La diferencia es que a uno se le da muerte y al otro se le da resurrección, muerte que no vuelve a vivir, y al otro en la misma muerte vuelve a vivir. ¿Qué ocurre cuando eso? En la segunda venida. Y en la segunda venida de la resurrección se da el pago, el juicio de justos e injustos. El que es justo, el que vivió bien, pues Dios se lo lleva con él a vivir por la eternidad. Y el que no, pues aquí se queda muerto hasta un determinado tiempo que Dios estableció para darle su sentencia. Pero estamos hablando del juego o de lo que el juego que no se apaga. Porque utilizan Jeremías 27, dice, Dios profetizó fuego que no se apaga en las puertas de Jerusalén. Un fuego que no se apaga. De allí viene aquello, el pensamiento de fuego. Jeremías 17:27, la idea del infierno, un fuego que nunca se apaga. Segunda de Crónicas 36:19 que dice, los caldeos quemaron Jerusalén, la profecía se cumplió. ¿Está ardiendo Jerusalén hoy? No. ¿Qué es lo que pasaba entonces allí? Que en las afueras de la puerta se quemaban, se hacían grandes quemas y parecía que ese fuego no se apagaba porque constantemente le estaban echando algo para arder. Y eso lo utiliza el profeta Jeremías como una metáfora para ilustrar que así también aquella persona que no se arrepiente, que no busca a Dios, será parecido o su resultado será como ese fuego que nunca se apaga. Pero no está diciendo que va a arder eternamente. Definición, dice, no se apaga, no significa duración infinita, eso no significa. Significa que el fuego es inextinguible, nada ni nadie puede apagarlo hasta que haya sido consumido todo el material o el combustible. Una vez hecho cenizas, se apaga. Cuando usted prende algo, vamos a poner un fosforito, usted lo prende, ahí es fuego. ¿Un fuego qué? Constante, un fuego que no se apaga. ¿Cuándo se apaga el fuego? Cuando el fosforito se consume todo. Allí ya es el periodo que se dio a ese fosforito cuando lo encendemos, su duración, no está ardiendo eternamente, aunque sí se encendió. Entonces, no significa que cuando una persona o cuando se refiere a fuego significa infinitamente. Primer punto. Fuego eterno, el caso de Sodoma y Gomorra. Vamos a mirar el caso de Sodoma y Gomorra. El caso de Sodoma y Gomorra
es que se cita que el fuego fue eterno, eternamente arderás. Y usted ni yo conocemos ese a Sodoma y a Gomorra o un fuego por allá en el Medio Oriente que esté ardiendo, ardiendo, ardiendo. No, eso no está. Simplemente la ciudad se consumió y se volvió en cenizas. Judas 7 dice Sodoma y Gomorra que sufrieron el castigo del fuego eterno. Ellos sufrieron el castigo del fuego eterno. Segunda de Pedro 2:6 dice, Dios condenó a las ciudades a reducirlas a cenizas. Quiere decir entonces que si fueron reducidas a cenizas, no están ardiendo hoy. El fuego eterno es aquel de cuyas consecuencias son irrevocables y eternas, destrucción total, no un fuego que cronológicamente nunca termine, sino que se consume en este caso en la misma persona. Evidencias. ¿Qué significa cuando dice dura para siempre? Importante, ¿cierto? El término es ainois o olam, ¿cierto? Son dos que se refieren para siempre. Pero ¿qué significa eso en la Biblia? Éxodo 21:6 dice, el esclavo servirá a su amo para siempre. Es decir, si una persona en el anteriormente permitían que una persona tuviera un esclavo y el compromiso o el acta con lo que lo compraban es, él te servirá olam, ¿cierto? Para siempre. Pero no quiere decir que tuviera vida eterna, sino que hasta el final de sus vidas, hasta su vejez. Porque muchos esclavos hoy todavía no están viviendo ni aún el amo porque ya se murieron. Samuel, 1 Samuel 1, 22 y 28 dice, Ana dedicó a Samuel para siempre. ¿Dónde está Samuel? ¿Samuel está vivo? No. ¿Samuel murió? Sí. ¿Está sirviendo para siempre? Sí, sirvió para siempre mientras estuvo vivo. Eso es el término olam, ¿cierto? Otro, Segunda de Reyes 5:27. La lepra de Naamán se pegaría a Giese, dice, para siempre. ¿Giesi todavía existe? No. ¿La lepra duró para siempre? Sí, mientras estuvo con vida. Hasta ahí le duró la lepra. La realidad hasta que muera en Éxodo 21:6 en el caso del esclavo. La realidad en el caso de Samuel, todos los días de su vida. La realidad con Giesi, no hay leprosos inmortales hoy. Yo no conozco leprosos. La regla de la hermenéutica dice, la duración para siempre está determinada por la naturaleza de objeto al que se le aplica. Para el hombre mortal para siempre es hasta su vida y hasta que se termine su vida, hasta su muerte. El contexto histórico dice, Jena, valle del Imón, quemadura de basuras y de cadáveres. El término cuando Jesús habló del infierno en Marcos 9:43 usó la palabra Jena. ¿Eso qué significa? Era un basurero municipal de Jerusalén. Allí el fuego y los gusanos no morían porque siempre había basura que quemar. El simbolismo, ¿qué hizo Jesús? Jesús usó ese lugar conocido como símbolo de eliminación completa y destrucción, no como una cámara de tortura para preservar la vida en sufrimiento. Entonces, Jesús utilizó un evento que estaba ocurriendo en la ciudad y quiso ilustrar el fin del pecador y allí miró su condición, el término de para siempre. La verdadera naturaleza del fuego, Deuteronomios 4:24 y Hebreos 12:29, que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice los dos, Dios es fuego consumidor. Isaías 33:14 dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? El que camina en justicia. El concepto, el fuego eterno es Dios mismo. Su gloria es luz y viva para siempre. Una vida sin pecado, si queremos estar con Él. Pero la destrucción inevitable para el pecador no es un instrumento de tortura,
es la santidad absoluta que no puede coexistir con el mal. Entonces, realmente, ¿qué es el fuego eterno? El fuego eterno, pues es el mismo Dios, porque Él es fuego consumidor, su gloria, en Él no habita el pecado, en Él no habita las cosas malas. Y eso sí es literalmente el fuego consumidor. Pero ahora dice que nosotros vamos a morar con Él. Vamos a hacer una analogía. El impío, las personas malas, rebeldes. Un ejemplo, una pipeta llena de gas y una pipeta sin gas. Si usted se aferra al pecado, que es símbolo del gas que hay por dentro, la presencia de Dios lo consumirá. El sufrimiento es proporcional al combustible acumulado. Si la pipeta, cuando es encendida, han ido ustedes a casas donde se han encendido pipetas, ella se consume hasta el gas que tiene adentro. Si tiene poquito, pues se consume rápido. Si tiene todo, pues puede hasta explotar. Pero se consume lo que hay adentro. Pero si le echamos fuego a una pipeta que está sin gas, una persona limpia, que se apartó, se consagró a Dios, está vacía, limpia de pecado, es justa, justificado por Dios. Si Cristo ha limpiado su pecado, que es un cilindro vacío, usted puede estar ante la presencia de Dios y no ser consumido. Dios destruye el pecado. Tristemente, quien está unido al pecado es consumido por él. Esa es la realidad. Jesús ilustra eso en el tema del santuario, que es la justicia final de Dios. La justicia final de Dios, ¿cuál es? Que Satanás, el autor del mal, pagará fielmente por nuestras responsabilidades. ¿Cómo así? Mira, yo soy un pecador, ¿cierto? ¿Cómo funcionaba en Israel? Anteriormente venía el pecador, cometía su pecado, luego traía el corderito, lo degollaba, su culpa era sobre el cordero. Ese cordero, su sangre era llevada al santuario. Allí al final, en el día de Yom Kippur, se hacía limpieza por el pueblo, y se ofrecía un sacrificio por Jehová, un chivo expiatorio por Jehová y otro por Azabel. Y el que ese Azazel, o sea, que representa a Satanás, era llevado al desierto, una destrucción final. Esa es el autor, quiere decir que todo el pecado es pasado finalmente a Satanás. Ezequiel 28:19 dice: te puse en ceniza sobre la tierra y para siempre dejarás de ser. Quiere decir, hermanos, conclusión, él es el mismo diablo, será reducido a cenizas y dejará de existir y el mal no será más. Esto significa que el humano, que el humo de su tormento, Apocalipsis 14:11 dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El texto evidencia la descripción del castigo final. Génesis 19:28 dice, y miró hacia Sodoma, y aquí el humo subía la tierra como el humo de un horno. El texto refiere la destrucción de Sodoma. La clave bíblica, en Génesis el humo subía después de que Sodoma había sido destruida. Que el humo suba para siempre es un recordatorio eterno de que la destrucción total del mal es un final, es un momento a la justicia de Dios, no un proceso continuo de quemazón. El resultado final, las cenizas, no gritos. Malaquías 4:1 dice, todos los soberbios serán estopa en aquel día, lo abrazará. Malaquías 4:3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. La promesa dice, el universo quedará completamente limpio, no habrá un sótano en la creación de Dios donde se escuchen lamentos por la eternidad. El pecado y la muerte dejarán de existir. Queridos amigos, queridos hermanos, querida persona, amigo que estás viendo estos videos, es para decirte con esto que Dios no tiene un infierno preparado para usted, ¿cierto? Un infierno donde las personas malas van y sufren eternamente, no. Lo que la Biblia menciona es que Dios va a castigar a las personas y que va a haber, sí, va a caer un lago de fuego, pero que van a ser consumidos según su pecado. Y el último que será consumido será Satanás. Pero ya Dios elimina el pecado.
de las personas. Todas personas, el que tenga pecado, pues muere en el pecado, según Romanos 3:23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ahora, Satanás también es el autor del pecado, entonces es echado al fuego, arde por un tiempo y ya la tierra queda purificada de todo pecado. Y ya no habrá ni pecado ni pecador, sino un grupo de redimidos por Jehová. Eso es lo que la Biblia nos menciona referente al infierno o al humo que no se quema o al fuego eterno. Elija la vida, elija el amor. Dios no es un torturador eterno, es un Padre justo que elimina el mal para siempre. La lección de hoy no es entre Dios sádico y la obediencia a servir. La elección entre la vida eterna, el amor y la nada, el pecado del pecado, la paga del pecado. Su valor para Dios es infinito. Él ya pagó el precio, solo debemos de aceptarlo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos seguimos viendo en otra pregunta que nos hacen a través de clases bíblicas. Dios te bendiga.